Esta clase es una suerte de síntesis o resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora, y también la idea es darle un cierre a esta perspectiva y proponer también una mirada que les puede servir a ustedes para entender el tema de la ciencia, como dice el autor, en acción. Eh, Aquí él habla de las reglas del método, que es la parte del texto que estamos revisando. Particularmente uno podría encontrar 4 reglas del método que hemos estado discutiendo a partir de este texto sobre la, diríamos, la construcción del ADN, el invento del ADN o el descubrimiento del ADN. Ya sabemos ya que de la perspectiva que hemos estado revisando en estas clases, el tema no es si se descubren, sino que más bien el tema que se inventan de alguna manera. Hay una relación más bien activa de la ciencia respecto de la naturaleza, no como si la naturaleza estuviese, ¿no es cierto?, esperando ser, comillas, descubierta. Bien, entonces, esto es, como dije, es un resumen, es un cierre de lo que hemos estado mirando desde el inicio de la clase respecto de la ciencia en acción. ¿Cómo la ciencia se puede entender en esta perspectiva? Y la idea, ¿no es cierto?, es concluir esto con unos desafíos, digamos, que plantea el vínculo entre la ciencia y la sociedad, y cómo podemos ir encontrando alguna alternativa a esto. Ese es un poco el objetivo. Sobre eso va a girar la clase de hoy, más o menos está pensado para 1 hora en total, eh, y de eso se trata. Bien. Lo primero, ¿no es cierto?, es penetrar en la ciencia mientras se está elaborando. Una de las cosas que hemos estado discutiendo acá es cómo hacer una investigación sobre la ciencia, sobre la tecnología, tanto ahora como en el pasado, es decir, una investigación eh, histórica también se puede hacer, pero no después de que el invento o el descubrimiento o, o algo similar, una patente, en fin, se haya construido, hecho, y donde ya, como dice esta perspectiva, se ha cerrado la caja negra y por lo tanto no podemos saber qué es lo que influyó para que esto ocurriera, sino que en el momento en que se está elaborando. Y esto trae hartas dificultades para los historiadores y las historiadoras, porque lo más difícil son encontrar registros. ¿Cómo encontrar un registro histórico que nos muestre el proceso de elaboración científica? Esa es la primera cuestión. Aquí hay que usar mucha la imaginación. Los historiadores y las historiadoras debieran utilizar mucho la imaginación para, ¿no es cierto?, tratar de entrar a esta ciencia en ese proceso de elaboración, o por la puerta trasera de la ciencia, como dice el propio Latour. Una manera de entrar a la ciencia en ese proceso de elaboración es a través de las controversias científicas. Es decir, cuando hay una controversia, cuando hay una discusión sobre algún, digamos, tema científico, en ese momento, ¿no es cierto?, quedan al descubierto estas cajas negras. Se ve, digamos, cuál es el funcionamiento en este ámbito científico. Eso nosotros lo hemos estado estudiando, por ejemplo, cuando hay un conflicto y se hace un juicio, por ejemplo. Em, por ejemplo, un caso de ciencia que mientras se está elaborando es un trabajo que estamos haciendo nosotros, que yo les puedo mencionar, sobre los inicios de la astronomía en Chile a comienzos del siglo XX. Eh, y si uno mira el libro este que tengo por acá, el libro de historia del observatorio astronómico, este que está acá, el historia del observatorio astronómico, nos va a decir, ¿no es cierto?, ustedes lo leen, que durante toda la historia de la astronomía en Chile, y en el periodo que estoy hablando, que es principio del siglo XX, hubo solo hombres. Entonces uno mira solamente varones, y si uno piensa, ¿no es cierto?, que las mujeres no podían entrar a la universidad a estudiar, por ejemplo, ingenierías o matemáticas, en fin, quedaría como bastante claro de que las mujeres no tuvieron ningún papel. Entonces uno se queda con la visión de este libro, que es la visión de que no hubo perdón, que no hubo mujeres como protagonistas o como actrices, digamos, de la historia de la astronomía. Eh, pero si uno se mete al proceso de elaboración y ve una controversia, de pronto aparecen otros personajes y otros sujetos que uno
ni siquiera pensado. Y esto nos pasó a nosotros cuando investigamos un juicio que se le hace al director del Observatorio Astronómico Nacional a principios del siglo XX, por un problema, digamos, que él tiene con otros funcionarios. Y en ese juicio se descubre que había mujeres trabajando en la ciencia. Esto lo vamos a ver después cuando veamos el tema de ciencia y género, solamente lo quiero mencionar. Pero para poder ver la, eh, este cuadro de las mujeres trabajando en un momento en el cual las mujeres ni siquiera podían estudiar ciencia, uno lo ve, ¿no es cierto?, a través de una controversia que se hizo en el Parlamento y que se hizo en términos jurídicos y también pasó después a la prensa, en la época, digamos. Y ahí uno puede ver una ciencia en proceso de elaboración, en el momento que se estaba haciendo esto, y no en la ciencia o la historia de la ciencia después de que se cierra, ¿no es cierto? Estos libros muestran la historia cerrada, digamos. Entonces, lo que historiadores y historiadoras tienen que hacer para poder entrar al proceso de elaboración de la ciencia es tratar de investigar el momento en el cual están ocurriendo las cosas. Yo sé que eso es más complejo de hacer, como vamos a ver acá, es un elemento bien, digamos, difícil de esta teoría. Entonces, lo primero, penetrar, o hacer lo posible por penetrar en la ciencia mientras se esté elaborando, como lo que hace el libro. Si ustedes ven el libro que hemos estado mencionando acá, que habla, ¿no es cierto?, de la regla del método, en fin, todo lo que está antes en las escenas que muestra el autor, estas son investigaciones sociológicas o antropológicas en realidad, que se llaman de participación, digamos, activa, porque ellos son observación participante, perdón. Ellos son observadores, pero participan como antropólogos o como sociólogos en los laboratorios, o sea, están dentro del laboratorio y entrevistan constantemente a las personas que están trabajando ahí. Entonces, eso le permite, ¿no es cierto?, en el propio laboratorio hacer un estudio de lo que diríamos acá, ¿no es cierto?, la ciencia en proceso de elaboración. Lo segundo es no llevar preconcepciones acerca de lo que constituye el conocimiento, que es lo que está acá. Entonces, lo primero que tenemos que penetrar mientras la ciencia se está elaborando. Lo segundo es no llevar ideas preconcebidas acerca de lo que es el conocimiento y el conocimiento científico. Esa es la única forma que podamos mirar qué es lo que efectivamente ocurre en los laboratorios, qué ocurre en los observatorios astronómicos, qué ocurre, ¿no es cierto?, al interior del hacer de la ciencia. No suponer que los científicos hacen tal o cual cosa, o las científicas, sino que tratar de ver que efectivamente lo que hacen. Eso se llama mucho el hacer, más que estudiar lo que los actores dicen que hacen. Entonces, no entrevistar a los científicos solamente para que nos cuenten lo que hacen, sino que tratar de hacer una observación participativa de tal forma que uno pueda, ¿no es cierto?, mirar lo que ellos están haciendo y no lo que dicen que hacen. Lo tercero, ¿no es cierto?, es estudiar cómo se cierran las cajas negras. En el momento en el cual un conocimiento que era muy incierto, que era muy dubitativo, que no tenía claridad, ¿no es cierto?, logra encontrar algo que le permita, ¿no es cierto?, encontrar esa claridad, ser efectivo, como habíamos estado viendo para el tema del ADN en este texto de Latour, que sea efectivo, y todo lo que antes se veía como una suerte de duda o incerteza, ¿no es cierto?, pasa a ser escondido de alguna manera en una caja negra. Entonces, hay que mirar bien cómo se cierran estas cajas negras, en qué momento algo que era incertidumbre se transforma en una certidumbre. Siempre visto a posteriori, hacia atrás, digamos, se puede llegar, se cae, digamos, muchas veces se cae en una suerte de falacia retrospectiva, de creer que lo que en el momento eran incertidumbres, ¿no es cierto?, visto desde acá, y en la medida en que estas son exitosas, pensar que siempre tuvieron la razón, que siempre tuvieron claro lo que querían hacer, y eso no es así. Entonces, penetrar en la ciencia mientras la ciencia se está elaborando, no llevar una idea preconcebida, y en tercer lugar, mirar cómo se cierran estas cajas negras. ¿Quién participa en el cierre de las cajas negras? Son las instituciones, es el ámbito más bien de los medios de comunicación que ayudan también a cerrar estas cajas negras. ¿En qué momento, no es cierto?,
una idea científica, un enunciado, en realidad un enunciado en términos lógicos, un enunciado científico se transforma en algo incuestionable, o un punto de partida para la otra, una suerte de axioma para lo que se va a construir después. ¿En qué momento se constituye en eso? Tenemos muchos enunciados científicos que son verdaderos puntos de partida para todo lo que vemos. Pero la idea, por ejemplo, de evolución, de que las cosas a través del tiempo, ¿no es cierto?, van modificándose y van poniéndose cada vez más complejas, desde lo más simple a lo más complejo, es algo que nos ayuda a entender desde el Big Bang hasta la creación de un conjunto de plantas, pasando por incluso por nuestra propia condición como Homo sapiens o como seres humanos. Entonces, ¿en qué momento esta idea del Big Bang, de la evolución del ser humano, en fin, se vinculó con esta noción de que las cosas empiezan de forma simple y después a través del tiempo eh, se articulan como un elemento complejo? Entonces, ¿en qué momento ocurre eso? Eso hay que mirar, esas cajas negras, porque esa es realmente nuestra caja negra. En este momento uno podría decir que la idea de evolución es una caja negra, porque es un punto de partida para muchas cosas. Incluso uno se ve como persona ese punto de vista a medida que va envejeciendo. Yo le digo que soy más, porque soy más viejo, ¿no? A medida que uno va envejeciendo, pareciera que se va tornando más complejo. En todo caso, no creo que sea así, porque uno puede ser igual de poco complejo o que sigue siendo más viejo, digamos, no necesariamente porque es más viejo sabe más cosas. De todas maneras, eso lo tengo súper claro, pero, pero pareciera que esto funciona. Entonces, eso podríamos decir que es una caja negra. No sabemos quién la articuló, pero de alguna manera ha funcionado como caja negra. Bien, entonces tenemos penetrar en la ciencia mientras se está elaborando, no llevar ideas preconcebidas, ver cómo se cierran estas cajas negras, y lo último es estudiar las explicaciones contradictorias que se dan cuando ha concluido un cierre de una caja negra y mientras se está efectuando el cierre. Y eso lo podemos ver en el texto claramente cuando se determina, ¿no es cierto?, qué es lo que es la eficiencia, por ejemplo, en qué debe consistir la eficiencia, si hay que ir a los hechos o deshacerte de aquellos hechos inútiles que no te permiten, ¿no es cierto?, construir el enunciado científico que ya tienes de alguna forma preconcebido. Y acá, ¿no es cierto?, están las dos caras de la que sabe y la que no sabe, una y otra vez articulándose, que es lo que dice Latour. Entonces, estas dos caras, este cierre de la caja negra, se da de forma simultánea. Entonces, al mismo tiempo se tienen dudas y al mismo tiempo se está tratando de construir certezas. Entonces, según Latour, hay que hacer un esfuerzo nociológico del conocimiento por estudiar, ¿no es cierto?, una explicación que es contradictoria, porque siempre están las dos caras de Jano, siempre está el que sabe y el que no sabe, siempre está el que tiene incertidumbres y el que tiene certidumbre, digamos, está dentro de la noción de conocer. Bien, entonces, si nosotros seguimos estos 4 puntos, que es una suerte de método cartesiano, ¿no es cierto?, le llama Latour las reglas del método. Si seguimos estos 4 puntos, estos 4 elementos, podemos ir mirando la ciencia en acción. Yo lo pondría como conclusión eso. En este momento, si ustedes quieren destacarlo de alguna forma, la ciencia en acción solo se puede ver si uno sigue estas reglas del método laturiano. Ver la elaboración de la ciencia, no partir de preconcepciones, mirar esta noción de caja negra y ver cómo se cierran y en qué momento, ¿no es cierto?, hay una explicación contradictoria cuando el cierre ya se produjo y cuando se está efectuando el cierre. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto o algún comentario. Sí, profe, a mí me quedó un poco confuso lo de estudiar las explicaciones contradictorias. No lo entendí muy bien. Las tres anteriores las pude entender, pero la cuarta me dejó confuso. Es que, bueno, hay varias interpretaciones. Una interpretación puede ser que siempre que se cierra una caja negra, todo lo que era incertidumbre, duda, se borra. Digamos. Pareciera que nunca existió. Y entonces, pero en algún momento están ambas cosas. Hay un intento por concluir digamos, el cierre de una caja negra,
donde, ¿no es cierto?, se está buscando certidumbre, y voy a poner como un ejemplo, y también, ¿no es cierto?, en el momento en que esto se está cerrando. Por ejemplo, pensemos en lo que yo he mencionado de la teoría de la evolución, que uno podría pensar que es una suerte de caja negra. ¿Mm? Em, Cuando se planteó, generó muchas dudas. Bueno, miremos a Darwin, cuando, ¿no es cierto?, lo plantea, genera muchas dudas en él, mm, principalmente porque tenía que ver con la idea de que la naturaleza tenía un tiempo diferente al tiempo que había sido diseñado según la perspectiva de la iglesia, que incluso la iglesia había establecido un tiempo para la creación. Pero si él miraba, ¿no es cierto?, en una visión bien geológica de la naturaleza, que son temporalidades muy largas, si él miraba desde el punto de vista de- del tiempo para entender la evolución de las especies, ¿no es cierto?, necesitaba un tiempo mayor. Entonces, Darwin tiene eh, la noción de que los tiempos son muy mayores a lo que plantea la iglesia. Darwin tiene la noción eh, de que hay una relación entre organismos actuales, en la época que él vivió, ¿no es cierto?, o especies, perdón, actuales, y especies que uno ve, ¿no es cierto?, en los restos eh, fósiles, digamos, o arqueológicos, y que supone que hay un vínculo entre una especie y otra. O sea, por ejemplo, él va, bueno, podemos saberlo un poco en este curso, él encuentra algunos restos por ejemplo, en América, de lo que llamaríamos hoy día las pampas de Argentina, de animales que él supone que son el, los antecedentes, los tatara, no sé, abuelos de animales actuales que él podía ver, ¿no es cierto? Y él supone que hay un vínculo entre sí. Y esto también le trae problemas con la iglesia. Recuerden que él tenía una visión religiosa también, porque significaría que Dios no crea las especies de una forma única, de forma perfecta. Supone que Dios, de la visión religiosa, Dios crea las especies de forma, ¿no es cierto?, perfecta, o de una vez, digo, eso quiero decir. Armónica. Claro, hay una armonía. Entonces, ¿cómo explicar que Dios creó algo que a través del tiempo fue cambiando para ser distinto a lo largo de varios años, a lo largo de miles o millones de años? Entonces, hay un problema ahí. Y Darwin tiene esa contradicción de que por un lado tiene la certeza de que la evolución explica todo lo que nos rodea, porque en realidad la evolución se explica para estudiar desde el, el ser vivo más pequeño hasta el ser vivo más complejo, incluyendo nosotros los seres humanos, pero por otro lado tiene la convicción, tiene la duda, perdón, de que esto no cabe en la explicación del siglo XIX cuando él lo hizo. Por eso que se demora mucho en publicar su libro. Él pensó en algún momento, según lo que se sabe, que el libro iba a aparecer una vez que él estuviera muerto. Y se tuvo que apurar porque descubrió que había otra persona, y bueno, ahí había otro en Francia, la, Lamarck y otros que estaban ya con la misma idea. Entonces, él se apura en publicar su texto. Y ahí uno podría ver, ¿no es cierto?, esta explicación contradictoria. En algún momento, Darwin tiene una explicación contradictoria. La teoría de la evolución tiene que ver con la temporalidad y no tiene que ver con la temporalidad. La, la, la teoría de la evolución tiene que ver con el cambio de las especies y no tiene que ver con el cambio de las especies. Hay una suerte de contradicción ahí. Finalmente se cierra y ahora uno piensa desde el día, digamos, que Darwin siempre supo que había una evolución, que siempre supo que las especies pasaban de lo menos complejo a lo más complejo. Es como si mirándolo retrospectivamente nosotros eliminamos todas las dudas que él tuvo y solamente vemos los resultados. Por eso se le llama una caja negra, porque uno ve lo que entra al input, ¿no es cierto? Que es un poco la idea de que hay que entender la creación desde una perspectiva temporal, y ve el output, que es como la teoría ya en sí misma ya cerrada. ¿Sí? A eso se refieren estas contradicciones. O sea que en esto de las reglas del método, una persona historiadora tendría que ver, eh, no divulgar la historia a través de un libro ya escrito, sino que divulgar la historia a través del contexto de la persona que está estudiando
y de las dudas que tuvo para publicar el conocimiento que ahora tenemos como sabido. Claro, eso sería una buena alternativa. Entonces, que los historiadores no pueden solamente, en este caso con el ejemplo de Darwin, quedarse con el libro de la teoría de la evolución y de las especies, con el libro, digamos, hecho, sino que tendría que buscar otro tipo de fuentes. Por ejemplo, eh, anotaciones. El diario de vida, por ejemplo, son bien importantes cuando la gente escribe un poco sus ideas o las mismas anotaciones para el diario final. Entonces, yo he visto trabajos, bueno, yo he hecho un trabajo parecido también, donde uno analiza no solamente el texto ya publicado, sino que los borradores del texto y todas las notas que se hacen en estos cuadernitos, y tengo uno acá, que por supuesto yo no voy a hacer como Darwin, pero en cuadernitos como estos, así una librata de notas, donde uno las puede revisar. Y los personajes que han escrito estas cosas, como el propio Darwin, ahora está todo digitalizado, de hecho, y otros más, Newton, por ejemplo, también, eh, han quedado el registro de todas sus notas, de todas lo que se llama los garabatos, digamos, los garabatos en el sentido de, que, de las cosas que están escribiendo, digamos, como antecedentes para el libro. Entonces uno compara lo que era antes del libro y después del libro, cómo las ideas van cambiando a través del propio autor. ¿Mm? Esa sería una cosa. Pero es difícil porque ustedes tienen que encontrar ese documento, y ese documento, digamos, de la caja negra, que está metido en la caja negra, no siempre está. La mayor parte de las veces, de hecho, no está. Y sobre todo, es un tema de que si se conserva o no si se conserva. La historia siempre, o muchas veces, es la historia de los, como se dice, de los que ganan, de los que se imponen al otro, de los que ganan la guerra, de los que son de la sociedad patriarcal, más de hombres. Por eso si uno mira la historia, aparecen más europeos que no europeos, más hombres que mujeres, más gente vinculada a la clase alta que a la gente de las clases populares. Y una de las razones por las cuales es eso, no es porque sean más importantes los europeos, los hombres y los aristócratas, sino simplemente porque han quedado registros históricos de ellos. Entonces, el registro histórico de las mujeres, de los indígenas, del mundo popular, es más complejo de encontrar. ¿Sí? Entonces, los historiadores, para entrar en la ciencia mientras se está elaborando y tratar de entender este proceso de cierre de las cajas negras, historiadores también, tienen que necesariamente entrar en otro tipo de documentación histórica. ¿Sí? Pero para eso hay que usar mucha imaginación y hay que tener la suerte de que algunos de esos registros hubiesen quedado a través del tiempo. Nosotros, por ejemplo, en el caso de las mujeres que estamos trabajando a comienzos del siglo XX en el Observatorio Astronómico Nacional, no tenemos fotografías de ellas, por ejemplo. Tenemos un nombre, pero no sabemos cómo se veían y no tenemos ningún tipo de documentación personal de ellas. De los hombres tenemos muchas cosas. No sé si tienen otro comentario. Bien. Entonces, como conclusión acá, podría decirse que esto no es importante saber cómo funciona la ciencia, penetrar en su interior, aunque no sea uno parte de ella, puede ser relevante socialmente. Esta es una frase bien conocida de Latour, que dice que la ciencia es muy importante para dejársela a los científicos. Es una broma también, ¿no? En el sentido de que tenemos que hacer un esfuerzo, los que no somos científicos, yo la hablo ahora como humanista, para entrar en el hacer de la ciencia, para entrar en el conocimiento científico, no dejárselos todo a los científicos. Vamos a ver acá en qué sentido esto se puede hacer. Entonces pasamos ahora de las reglas del método, que es lo que estábamos viendo acá, a cómo podemos pasar a mirar la ciencia en acción no siendo científicos o científicas. Y acá tenemos varios elementos. Primero, ¿no es cierto?, que algunos científicos hablan de ciencia, pero no podemos verificar lo que dicen a falta de un escrutinio imparcial, porque los que evalúan la ciencia también son científicos. Entonces, si ellos nos cuentan que lo que están haciendo es extraordinario, es maravilloso, qué sé yo, y hay como toda una figura heroica que ellos se construyen de sí mismos o de sí mismas, nosotros no tenemos un escrutinio, un juicio imparcial más allá de los propios científicos, porque los científicos son los que evalúan a los científicos. Aquí hay una evaluación de pares que se llama. Entonces, primero es complejo ver eso. Después, ¿no es cierto?,
que hay muchos científicos que hablan de la ciencia, pero más bien hablan de los desafíos de la ciencia, de los peligros de la ciencia, de lo importante que es la ciencia, pero nunca el momento cómo van elaborando el conocimiento científico, porque suponen que el resto de la población no lo va a entender o no le va a importar, ¿no es cierto? Entonces, se sitúan dentro de la ciencia, pero igual hablan de una externalidad de la ciencia. Vamos a ver después con algún ejemplo de quién podría hacer algo parecido. Una parte importante de los científicos, y me parece muy importante que se haga, están preocupados en defender la ciencia frente a la pseudociencia y el fraude. Eso es súper importante, sobre todo en la actualidad, ¿no es cierto?, donde se ha multiplicado el anticientificismo, lo podemos ver, ¿no es cierto?, hoy día incluso en varios presidentes de países importantes como Brasil o los propios Estados Unidos y otros más, ¿no es cierto?, que han apoyado un poco este movimiento anticientífico que está refrendado en los movimientos antivacunas, en los terraplanistas y otros grupos más, ¿no es cierto?, que están un poco, de alguna forma, atacando la ciencia y a los científicos, y también la pseudociencia, de esta idea digamos, de hacerse pasar por científico, pero realmente no ser científico. Entonces, los científicos tienen que se deben preocupar de que las explicaciones a nivel de los medios de comunicación sean científicas. Por ejemplo, ahora con el coronavirus, ¿no es cierto? Tienen que estar preocupados de explicarle a la gente que los virus no son buenos ni malos, ¿no es cierto? Que los virus se contagian, de una manera que es fácil de entender en términos de cómo pueden ocurrir, digamos, muy difícil de combatir, por supuesto, sobre todo en una urbe como la que vivimos nosotros, por lo menos los que estamos acá en Santiago. Y entonces, preocuparse de los pseudocientíficos que dicen que no, que efectivamente, por ejemplo, si uno está protegido por Dios, no se va a contagiar. O si uno es joven, no va a tener los efectos del coronavirus, que el coronavirus, por ejemplo, le afecta solo a los viejos y los niños y los jóvenes no se enferman, cosa que es falso. Eh, o que hay una planta milagrosa, ¿no es cierto?, que permite combatir el coronavirus y eliminarlo antes y que sirve incluso mejor que una vacuna, etc. La pseudociencia ha tenido un espacio muy fuerte en estos últimos años, no es parte del curso, pero si a ustedes les interesa podemos discutirlo en algún momento. Eh, pero viene de mucho tiempo, viene de mucho tiempo con algunas nociones, ¿no es cierto?, vinculadas, por ejemplo, a la salud eh, y otros aspectos científicos, ¿no es cierto? O, por ejemplo, respecto a interpretaciones astrológicas o de ese tipo de la naturaleza. Es interesante, por ejemplo, que cuando fue el eclipse el año pasado y probablemente también este año, no fueron los astrólogos los que hablaban del eclipse, los que anunciaban, ¿no es cierto?, una suerte de catástrofe, o como por ejemplo cuando pasó el cometa Halley en 1910, que los astrólogos se tomaron los medios de comunicación en casi todo el mundo y hablaban de que el cometa Halley traía una cola, ¿no es cierto?, que iba a envenenar a todo el planeta, en fin. Y es interesante que los actores y las actrices principales del fenómeno astronómico fueron astrónomos y no astrólogos. Hay una diferencia, ¿no? Entonces, los astrónomos PAS tienen que estar todo el tiempo preocupados de enfrentar estas pseudociencias. ¿En qué otra área ustedes ven que se enfrentan estas pseudociencias, aparte de la astronomía con la astrología? En ¿cómo se dice? Por ejemplo, en el medio ambiente, con respecto al calentamiento global. Cuando veamos el tema del conocimiento experto, vamos a mirar el tema del calentamiento global, que también aparece un poco una idea de pseudociencia. Donald Trump hace poco, la semana pasada me parece, dijo, ¿no es cierto?, en una conversación con un alcalde en California, creo, a propósito de los incendios que han ocurrido ahí, que la ciencia no sabe. No sabe si hay calentamiento o no. Hay esa típica idea de que como la ciencia siempre está discutiendo y la ciencia siempre es un conocimiento provisorio, porque siempre puede haber un conocimiento posterior, se aprovechan de esa idea para decir que en realidad la ciencia no está segura. Y están todos los datos, lo vamos a ver después tal vez acá, claros, ¿no es cierto?, de que sí hay un calentamiento global, desde el momento en que nosotros podemos medir la temperatura, que en realidad es poco tiempo, pero
en términos de instrumentos, pero se puede hacer una medición a lo largo del tiempo mucho mayor utilizando unas técnicas indirectas, ¿no? Como ustedes tal vez sabrán. Eh, También hay una pseudociencia, no sé si ustedes se han dado cuenta, en relación a los terremotos. Respecto no sé si están enterados, ¿no es cierto? ¿En qué sentido se puede hablar de una pseudociencia respecto de los terremotos? En las predicciones, cuando dicen que va a haber uno tal día o en tal fecha o dentro del año. Yo me acordé cuando salió este tema de una base de antenas que habían instalado en Alaska y mucha gente está en desacuerdo con ello porque temían de que eso iba a provocar lo que puso Fabián en el chat, el AR. Ah, eso no lo sé. ¿Podrían explicarlo? El HARP. No lo conozco a detalle, pero muy por encimita es que básicamente era un proyecto, digamos, como de antenas parabólicas, pero no sé por qué era como que había una pequeña comunidad de personas que creía de que eso iba a hacer de que el mundo se estallara o que en el fondo, como lo que está pasando ahora con el coronavirus y la red 5G, algo parecido con eso. Ah, claro, que puede tener consecuencias. ¿Y cuál es la relación entre el coronavirus y la red 5G? Son esas teorías conspirativas de que los gobiernos instalando antenas 5G en el fondo hacen a la población más débil ante patógenos y cosas por el estilo. Que es básicamente transmisión de ondas electromagnéticas, pero bueno. Claro, es pseudociencia en la medida en que, no, que son, bueno, las teorías que son, la pseudociencia está muy vinculada con las teorías conspirativas, de hecho. Y las teorías conspirativas, es decir, pensar que el mundo un grupo está planeando algo en secreto para hacer algo extraordinario que afecte, ¿no es cierto? Tiene ¿cómo se diría? Una alta adhesión porque las teorías conspirativas tú no las puedes probar. Tú nunca puedes probar una teoría conspirativa, por lo tanto es fácil creerlo. Y en el caso de la pseudociencia asociada a la teoría conspirativa, las más comunes son respecto a la medicina, de que los científicos se han puesto de acuerdo con las empresas farmacéuticas, que además tienen unas pésima fama, digamos, y entonces ya han creado enfermedades que no existen realmente para que uno compre remedios. También el CERN, cuando dice Artur Cepeda, que podía provocar un agujero negro, ¿no es cierto? Ese laboratorio, que es el laboratorio más grande que existe en este momento. En el tema de la pseudociencia asociada como ustedes decían, al terremoto, tiene que ver, como dijeron, con la predicción. Eh, Hace poco en los medios de comunicación, hace unos varios años ya, se habían traído unos brasileños que podían predecir los terremotos, y claro, decían, en 2 semanas más va a haber un sismo en Chile, digamos. Claro, bueno, efectivamente, siempre hay sismo en un país como Chile, digamos. Y eso un poco tiene que ver con la pseudociencia. El acelerador de partículas es el CERN, claro, que está en Suiza, que estaban nombrando que supuestamente podía provocar un hoyo negro, y es el que efectivamente probó el bosón de Higgs, ¿no? O sea, como ustedes tal vez lo habrán estudiado. Pero no solamente los científicos están preocupados en enfrentar la pseudociencia, que sabemos que es súper fuerte. Ustedes, como profesores y profesoras de matemática y de física, en el colegio van a tener que enfrentar eso mucho más que otros. Y el terraplanismo, por supuesto, claro, es otro también el elemento que aparece, que también es una teoría conspirativa, porque dice que los científicos se han puesto de acuerdo para hacernos creer que la Tierra es redonda o esférica, y efectivamente es plana. Y yo que les comentaba que hace un tiempo se murió un tipo de estos que trató de volar, hizo un experimento y se mató, digamos, porque efectivamente ahí se dio cuenta que la Tierra no era plana, con consecuencias graves lamentablemente para su vida. Entonces los científicos constantemente enfrentan la pseudociencia, pero todos debiéramos enfrentarlo con las teorías conspirativas. No sé si científicos que apoyan las teorías porque realmente, no creo que la apoyen realmente. O sea, si hay científicos que están pésimamente informados respecto, por ejemplo, cosas como sí, como el terraplanismo, ¿sí? Que lo que pasa es que hace poco, hace una semana, cuando hubieron varios sismos seguidos en el norte, en el noticiario, recuerdo que entrevistaban a científicos que ciertamente hablaban de que la energía estaba acumulada, que se proyecta que debe haber una cantidad de sismos o un sismo grande en algún
tiempo próximo. Pero al mismo tiempo hablaban de estas personas que predicen sismos. Entonces a mí me parecía muy extraño que juntaran las dos cosas, porque eso más confusión causa a la gente, como que la gente piensa que la ciencia y estos pseudocientíficos que predicen sismos son lo mismo casi. Entonces es un poco mal ahí como el trabajo encuentro yo que a veces hacen en los noticiarios, de juntar estas dos cosas. Ah, claro, entonces en una misma nota juntan a científicos con pseudocientíficos. Eso es lo que tú dices, ¿no? Claro, O la gente en no el mismo distingue uno de tema, otro. exacto, en el mismo tema hablan básicamente científicos y también hablan estos pseudocientíficos. Sí, y una cosa que también es muy mal acá, que yo lo he visto en otros canales, en otros países que funciona de otra manera, es que nunca le ponen el rótulo a las personas cuando hablan. No sé si se han dado cuenta, o pocas a veces se equivocan incluso, de hecho cometen errores muy graves. Todo el tiempo. Le ponen otro nombre, no dicen de dónde es, y eso también uno no sabe. Bueno, tampoco sabe de qué partido son los políticos que hablan en la televisión, ¿no? Una pésima, bueno, práctica. Sí, ayuda mucho o hace más difícil el tema de la pseudociencia cuando no se distingue quién es científico y quién no es científico. En general se trata de distinguirlo, pero bueno, pero yo creo que los medios de comunicación están haciendo un mejor trabajo ahora, tratando de hacerlo. Aquí Javiera mandó lo de los especialistas que prevén el fuerte sismo. Ahora, los especialistas los geólogos tienen claro de que va a haber sismo, porque siempre los hay. Lo que no pueden saber es cuándo va a ocurrir, ni la magnitud que va a tener. Eso no lo pueden estudiar. Pero pueden hacer una suerte de predicción utilizando, por supuesto, las probabilidades. Entonces la probabilidad de que ocurra, ¿no es cierto?, es alta, y la probabilidad de que tenga un rango, digamos, de magnitud X también se puede medir, eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es decir, el próximo jueves a las 4 de la tarde va a haber un terremoto grado 8, ¿no es cierto?, no sé en qué parte, ¿no? Eso no se puede hacer, evidentemente. Entonces la pseudociencia es algo que tienen que enfrentar los científicos. Gracias Javiera, por la página, vamos a verla después. Pero también el fraude que ocurre entre los propios científicos. La carrera científica, que es una carrera muy competitiva, lamentablemente hace que muchos recurran al fraude. El fraude haciendo, ¿no es cierto?, un mal uso de los datos, inventando datos cuando no hay, no estudiando bien el tema y haciendo creer a otros que efectivamente está bien estudiado. Eso se ha visto mucho, hay muchos trabajos sobre el tema del fraude científico, y es algo que los científicos siempre están preocupados. Fabián habla de la falla de San Ramón. Sí, bueno, en la falla de San Ramón, aquí yo la tengo cerca de hecho, y en La Reina es un problema, porque hay otros que las tienen cerca. Estamos más o menos casi en la falla. Entonces hay un problema con eso, porque efectivamente hay indicios de cuál es la falla. Tampoco se sabe exactamente dónde está, pero hay una probabilidad más o menos de dónde está. Y evidentemente se supone que en un tipo de sismo bajo ciertas características se puede activar eso. Ahora, la mayor parte de los sismos que nosotros tenemos fuertes se dan en la placa, en la intersección de la placa de Nazca y la placa continental. Por tanto, están mucho más alejados del territorio donde está, por ejemplo, Santiago ahora. Y más bien, si ustedes ven los grandes sismos, se dan en el mar. Y por eso es que estamos muy, muy complicados con el tema de los posibles maremotos. Bueno, entonces, volviendo al tema. Entonces, la pseudociencia del fraude es algo que a los científicos lo ocupan y no tienen tiempo para estudiar, ni menos para mostrar la ciencia desde el punto de vista interno que la haga vulnerable a sus enemigos. Porque la ciencia sí tiene enemigos, solo habría que decirlo. Entonces, también es más difícil que los científicos hagan el esfuerzo de mostrar la ciencia en acción, en el proceso de elaboración, como hemos estado mencionando acá, porque muestra, ¿no es cierto?, sus debilidades también y sus lados oscuros, digamos. Con quién se conecta, se vincula para financiarse, con quién está, digamos, de acuerdo, quién gana, digamos, en términos económicos con un conocimiento científico. Entonces eso también es medio complejo. La mayoría de las personas, lo único que saben de la ciencia y la tecnología es a través de la divulgación que se hace en los medios de comunicación. Por tanto, no tienen la posibilidad, ni tampoco lo tendrían, aunque lo pudieran ver,
de leer el resultado científico, los papers, digamos. Entre otras cosas porque gran parte de las publicaciones científicas se hacen en revistas de pago, que las universidades pagan cientos de miles, bueno, miles de dólares, 10.000, 15.000 dólares por tener un acceso a un conjunto de revistas y que son solamente para la institución, y las personas, bueno, aparte que está en inglés, no lo pueden entender, digamos. Entonces, lo único que saben de la ciencia y la tecnología es a través de la divulgación. Y la ciencia y la tecnología, como aparece en la divulgación, tanto hecho por los científicos como por los periodistas que hablan de ciencia, se muestra como algo externo. Pareciera que la ciencia y la tecnología fuera algo que hacen otros, en otros países, en el caso de Chile, que hacen grandes avances, en los cuales nosotros somos como una especie de conejillos de India. Ven el papel que supuestamente juega Chile en la generación de una vacuna. Así se ven. Yo no estoy de acuerdo con esa idea, por supuesto, porque no es así. No, profe, ahí pasa algo mucho más grave, que por ejemplo cuando hay una persona que hace un descubrimiento aquí en Chile, los medios de comunicación yo he visto muy seguido que lo muestran como un milagro, como que todo viene de afuera y hoy aquí hicieron esto y un milagro y los galardonan porque hicieron un milagro, como que nos minimizan a la ciencia chilena, por así decirlo, aunque estoy en desacuerdo con ese nacionalismo, pero eh, minimizan a la ciencia chilena diciendo que cada vez que hacemos algo, aunque sea pequeñito o muy importante, es como el milagro, el furor, la noticia del año, siendo que hay caleta de personas que hacen ciencia aquí todos los días. Sí, mucha gente trabaja en la ciencia, a pesar de que nosotros tenemos uno de los financiamientos más bajos digamos, en el mundo de financiamiento de la ciencia, y tenemos poca capacidad para generar, como llaman, capital humano avanzado en ciencia, porque, entre otras cosas, porque la gente no quiere estudiar ciencia o le cuesta, digamos, lo ven como algo más difícil o no le ven mucha salida laboral, y eso pasa en realidad en muchas partes del mundo. Entonces, pareciera que lo científico y lo tecnológico, claro, que fuera como algo afuera, y cuando ocurre acá, como tú dices, ¿no es cierto?, lo muestran como una suerte de milagro. Donde sí ha mostrado más vinculación de Chile con la ciencia tiene que ver en la astronomía. Y hasta hace poco demostraron un planeta que se descubrió, ¿no es cierto?, desde acá y por astrónomos chilenos. Claro, a mí tampoco me interesa el tema nacionalista, si es chileno o no es chileno, me da un poco igual, porque el conocimiento es, eh, digamos, el Neptuno supercaliente, dice Fabián, claro, que se descubrió, el conocimiento no tiene nacionalidad. Eh, pero pareciera que para muchos dedicarse a la ciencia y la tecnología pareciera que había que ser genio, o sea, poco menos que es para muy pocos. Pareciera que la ciencia y la tecnología fuese algo de otros lugares, no de Chile, y pareciera que fuera algo externo a la ciencia. Yo estoy totalmente en contra de esa idea porque evidentemente es complejo de ver, pero se puede ver que en Chile sí hacemos, en otros países también, fuera de los grandes países más conocidos, sí se hace ciencia, se investiga, y por ejemplo la participación de Chile para el tema de la vacuna no es simplemente mostrar como conejillo de India, darle, ¿no es cierto?, a las personas que, digamos, que van a hacer en las pruebas, sino que también hay una participación de los laboratorios que están trabajando, ¿no es cierto?, con los laboratorios internacionales. Dice Benjamín que el estigma de dedicarse a la ciencia pura es grande. Claro, pareciera que la ciencia pura no aporta nada, como que fuese algo meramente de deleite de los propios científicos por su ego o por su propia curiosidad, y efectivamente no es así. Ahora, pero sí, la ciencia pura es muy importante que se mantenga, porque nunca se sabe qué aplicación puede tener un conocimiento científico. Por lo tanto, es importante mantener la ciencia pura y no solamente hacer ciencia aplicada. Eso es muy importante. Bueno, sea como sea, ¿no es cierto?, la tecnología y la ciencia se ve como algo externo, y hay, digamos, los que se dedican a la ciencia y la tecnología están subsumidos en muchas disciplinas. Son historiadores, economistas, sociólogos, están desconectados entre sí, es decir, los sociólogos no trabajan con los historiadores, los economistas, etc. Es una babel de disciplinas que no colaboran entre sí, dice Latour, y además está dividida por muchos objetos de cada disciplina y subdisciplina, que es normalmente organizada en base a la propia subdisciplina. Por ejemplo, hay historiadores que se dedican a la historia de astronomía,
y dentro de la historia de la astronomía y a la historia de los instrumentos, que es lo que yo trabajo. Y hay otro que se dedica a la historia de la medicina, en fin, etcétera. Entonces, es bien complejo esto de que hay muchas subdisciplinas que no se vinculan entre sí, por lo tanto no hay un diálogo entre disciplinas que estudian la ciencia y la tecnología, y menos tampoco un diálogo con los propios científicos. José dice que es muy común escuchar el comentario muerto de hambre. Ah, claro, lástima, por parte de otras personas con una visión más de ganancia. Sí, bueno, estamos en una sociedad muy vinculada a la relación entre las posibilidades de realización material con las posibilidades de realización personal. Es como si uno se realiza personalmente a través del dinero que puede acumular. Por tanto, los ganadores de la sociedad, los winners de la sociedad, ¿no es cierto?, se ven como aquellos que han logrado amasar grandes fortunas, en fin, da lo mismo incluso a veces, muchas veces si es algo hecho, digamos, forma ética o no ética, un poco de igual, y dedicarse a la ciencia pareciera que fuera, es como también, es como la mirada de los profesores también, ¿eh? Es como si fuera una actividad digna de destacar, pero, ¿no es cierto?, por otro lado, ¿no es cierto?, estigmatizada como una actividad que no trae grandes beneficios económicos, pero que sí trae un gran aporte a la sociedad. Una cosa muy rara, porque por un lado se piensa que aquellas personas como los científicos, las científicas o los profesores, las profesoras, aportan mucho a la sociedad, porque ¿qué haría una sociedad sin científicos? En este momento estamos claros que sin ciencia no tenemos vacuna, y sin vacuna nosotros podemos tener más muertes con las que hemos tenido por el coronavirus. Estamos claros que sin profesores, y ahora se vio muy bien, los papás han estado muy preocupados de eso en este último tiempo, cuando se han dado cuenta de todo lo que tiene que hacer para que un hijo aprenda, por ejemplo, y han tratado de suplir al profesor en la casa, cosa que es un poco extraño porque pareciera que ellos creen que los profesores tienen que hacerle todo a los niños, estoy pensando en los niños, y no ven la autonomía de los estudiantes. Y ahí se han dado cuenta lo difícil que es hacer clase, lo difícil que es enseñar. Entonces, pareciera que en aquellas áreas que son más valoradas, que son más difíciles, es la que menos muchas veces se retribuye económicamente. Por lo tanto, hay un estigma bien complejo, tal como dice su compañero José. Siguiendo con el tema, entonces, para ir cerrando esto, no hay un diálogo, eso es lo que dice un diálogo entre las distintas disciplinas y subdisciplinas. Y aquí lo que hay que compatibilizar y hay que hacer discutir es, primero, ¿no es cierto?, aquellos los que están vinculados a esta dispersión de estudios. Las disciplinas científicas universitarias tienden a ser más dispersas y a ser más subdivididas. Mientras más específico uno, más, comillas, éxito tiene en la carrera académica. A nadie lo contratan por ser un experto en cosas generales, sino que a uno lo contratan en la universidad y se gana proyectos porque es experto en temas muy específicos. Mientras más específico, mayor prestigio académico tiene uno. Entonces, pero eso tiene el problema de que se dispersa el conocimiento, y más aún, lo que hacen los científicos no es conocido muchas veces por los que estudian la ciencia. Es muy común que filósofos de la ciencia no saben lo que hacen los científicos, y científicos no saben lo que estudian los filósofos de la ciencia. Tampoco los que divulgan científicos están muy vinculados con los que estudian la ciencia, ni los periodistas, por ejemplo, que estudian la ciencia, o digamos, que hacen divulgación de la ciencia, saben lo que los historiadores, economistas o sociólogos estudian sobre la ciencia. La ciudadanía tampoco tiene una vinculación, y menos la política, que muchas veces no tiene muy claro de qué tratan los científicos, lo ven como algo un poco alejado. Una opción que yo les quiero plantear acá, para ir cerrando esta parte, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que se llama la ciencia ciudadana. Cuando los ciudadanos contribuyen activamente con su esfuerzo intelectual o su soporte económico y su conocimiento, con su herramienta de recursos a la ciencia, es decir, cómo la ciencia puede incorporar a los ciudadanos a través, por ejemplo, que le provean datos experimentales, o sea, que hagan los experimentos, o equipos a los investigadores. Estos voluntarios aportan un valor a la investigación porque amplían, ¿no es cierto?, adquieren nuevos conocimientos, habilidades, un mejor conocimiento del método científico, pero además entienden mejor
qué es lo que hace un científico. Eso lo vamos a mirar acá. Y puede ser, la ciencia ciudadana es la participación entonces de los ciudadanos y las ciudadanas en la generación del conocimiento científico. Acá dice, ¿no es cierto? Puede ser con su esfuerzo intelectual, por ejemplo, hay trabajos de ciencia ciudadana para el registro de imágenes astronómicas, que ellos pueden mirarlo, digamos, a través de internet se puede hacer todo esto. O, por ejemplo, para seguirle la huella a una especie. Entonces, por ejemplo, unos pájaros. Se hace a través de existe una aplicación, por ejemplo. Entonces uno va a ve un lugar, ve un pájaro determinado, le saca una foto y esa información llega a un centro de datos que permite, ¿no es cierto?, hacer una distribución mundial de una especie de pájaro, y como están georreferenciados, ¿no es cierto?, se puede saber y tiene un reconocimiento, digamos, entre comillas, como reconocimiento facial, que permite saber de qué especie se trata. Y eso, ¿no es cierto?, es un esfuerzo que solamente se puede lograr si todos colaboran a nivel mundial. A nivel mundial están todos tomando fotografías en distintas especies para que esto llegue a una base de datos común y se haga un estudio sobre cómo las especies se distribuyen a través del planeta. También pueden dar su soporte económico, digamos, material, perdón, que tiene que ver, por ejemplo, con prestar el computador para utilizar el computador como un procesador. Entonces, muchas investigaciones que requieren los supercomputadores y que no tienen la posibilidad digamos, de pagar para que alguien haga sus cálculos de los datos, le pide a la gente que preste su computador y los conecten en línea, y en algún momento todos los computadores están siendo utilizados para una suerte de vinculación para hacer una suerte de gran computador, de supercomputador. Es una de las cosas. O los datos experimentales. Para el tema del cambio climático ha sido fundamental trabajar con las comunidades que son los que toman los datos de temperatura, de humedad, de presión, que están cuidando que los equipos no se destruyan, que están tomando los datos y le envían los datos a los científicos. Se necesitan muchos datos. Y esos datos, ¿no es cierto?, no los pueden tomar los científicos porque no tienen personal, porque no tienen gente que lo haga. Entonces le piden la colaboración a las comunidades lo hacen porque saben que eso es importante para la preservación del ecosistema, y entonces son voluntarios que aportan ahí a la investigación. Pero también hay que involucrar a estos ciudadanos y ciudadanas en la investigación científica, hay que mostrarles qué es lo que se está haciendo, hay que entregar los resultados de la investigación, no quedarse solamente en aprovecharse, entre comillas, de su colaboración. Hay distintos tipos de ciencia ciudadana. Yo creo que esto puede ser una suerte de vía de vinculación entre la ciencia y la población, y por eso que lo estoy mencionando acá. Y son distintos tipos de formas de colaboración. Por ejemplo, proyectos contributivos para recopilar datos, o para analizar y difundir datos. Vamos a dar algún ejemplo después acá. Proyectos colaborativos donde se analizan las muestras y también los propios ciudadanos ayudan a diseñar el estudio, incluso a interpretar los datos, sacar conclusiones y difundir los resultados. Y esto, por ejemplo, han aparecido en algunos papers que le reconocen, ¿no es cierto?, a las comunidades ese aporte en el diseño. En el primero, simplemente el científico le pide a los ciudadanos que den datos, que acumulen datos, que recopilen. En el caso segundo colaborativo, el científico trabaja una suerte de coproducción de conocimiento. Bueno, donde sí es coproducido en el tercero, que es la co-creación del conocimiento, donde los ciudadanos participan en todas las etapas del conocimiento, no solamente la contribución a datos en la colaboración para el diseño, sino también en todo el ámbito, el desarrollo de hipótesis y las definiciones de las preguntas. ¿Sí? Hay muchísimos ejemplos de ciencia ciudadana. Yo acá tengo uno de un proyecto. Les puedo mandar esta página para que lo puedan revisar. Vamos a entrar en la página que lo permite revisar. Esta es. Lo voy a copiar para que se los pueda mandar.
ustedes lo quieren revisar, lo pueden ver ahí. Este es un proyecto de ciencia ciudadana acá, de acá del país, entonces, lo muestra un poco lo que es ciencia ciudadana, les muestra lo que se hace, ¿no es cierto? Y pueden aprender qué se gana y qué se puede hacer digamos, con esta participación. Y tienen algunos tipos de proyectos, que son los que yo les puse en la página. Es uno de los más conocidos proyectos científicos de basura que participan alumnos de colegios de todo el mundo. Y hay muchísimos más que ustedes los pueden ver acá. Miremos uno solamente para que ustedes lo puedan revisar. Bueno, se puso lenta la página justo ahora. Bien. ¿Están viendo ese que dice científicos de la basura? Sí. Sí, profe. Ok, ya, gracias. Entonces, este es un típico programa de la ciencia ciudadana que tiene el objetivo de acercar a los escolares, como dice acá, al método científico. Y es muy interesante porque participan mucha gente de diferentes partes del país, ¿no es cierto? Ellos muestran, ¿no es cierto?, los lugares donde se están acumulando la basura, y hay todo un conjunto de guías, ¿no es cierto?, que les permite abordar el problema de la basura y cómo reciclar. Y utilizan el método científico. Es bien interesante cómo lo realizan. Como les dije, muchas de esta iniciativa no están en el ámbito de la física cuántica, por supuesto, que requeriría, ¿no es cierto?, un trabajo muy extraño de la población, sino que acá uno puede mirar cómo participan en ámbitos, por ejemplo, como pluviómetros ciudadanos, digamos, para hacer mediciones, etc. Aquí ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto?, acá. Fauna impactada de las carreteras y caminos de Chile, etc. O red de varamientos de aves marinas, por ejemplo. Entonces, de lo que se trata acá, para terminar con esto, es de ir a la idea de el diálogo entre disciplinas y el diálogo, en el fondo, más que el diálogo entre disciplinas, yo diría, acá es el diálogo, lo voy a poner acá, diálogo entre ciencia y sociedad. Eso yo lo pondría, el diálogo entre ciencia y sociedad. Eso es lo que tenemos que ir tratando de hacer. Y de esa manera, ¿no es cierto?, podemos demostrar que la ciencia es un fenómeno social, que no está desvinculado. Evidentemente hay actividades científicas que son más difíciles, como decía la física cuántica, evidentemente hay, o la teórica, no sé, es más complejo que participe la ciudadanía, por ejemplo, que se haga saber, pero igual se puede explicar, de hecho. La física cuántica tiene tiene hartas aplicaciones realmente, y lo vamos a ver cuando estén funcionando los computadores cuánticos, de hecho, y esto va a transformar completamente la manera en que circula la información, por ejemplo, y cómo se pueden acumular datos y establecer, qué sé yo, cálculos, ¿no? Como ustedes tal vez lo habrán estudiado o sabido.